Este es su podcast, Crónicas de Espanto. Bienvenidos a esta quinta entrega. Amigos del horror, inquietos por la sangre que brota de otras víctimas, curiosos por esas historias, por esas leyendas, pero por esos acontecimientos, por este México violento, ayer y hoy. Tengo para ustedes en esta quinta entrega un hecho que hace 30 años conmocionó a toda la nación. Ahora pareciera cosa de todos los días, pero en aquel momento estremeció, causó pavor, impresionó sobremanera el famoso caso de los narcosatánicos. Vayamos con la historia. Pues bien, todavía recuerdo mi infancia cuando este caso se volvió viral, si me permiten el término, dadas las limitaciones que había en cuanto a los medios de comunicación. Todo era por el radio, por la televisión y por la prensa escrita. El caso de los narcosatánicos salió a la luz en abril de 1989. Hace ya 31 años, poco más de 31 años y 2 meses, digámoslo. David Serna, uno de los integrantes de la banda, fue detenido en un operativo de rutina de policías federales. Curiosamente encontraron en su vehículo droga y un caldero. Así es, un caldero. Una olla grande que tenía restos de sangre, corazones, partes de una columna vertebral. Al momento de la investigación, se descubrió que eso era parte del cuerpo de un estudiante estadounidense llamado Mark Kilroy. Había sido reportado como desaparecido mientras realizaba un viaje a México. Pues sí. Ahora, ¿quiénes eran las personas, los jefes, los principales protagonistas de esta banda, que tiene una mezcla de santería, de tráfico, de seducción, un montón de cosas, de personas que aparentemente son atractivas, personas que te ayudan y que te van metiendo en una especie de, pues, círculo de la muerte, ¿no? Tenemos ahora el caso de Nepsi, tenemos el caso también de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero bueno, aquí tenemos algo terrible, algo históricamente de lo cual deberíamos haber aprendido. Vayamos con la historia, vayamos con el origen, vayamos con los personajes más importantes, y aquí yo me voy a referir a Adolfo de Jesús Constanzo, pero también a su compañera, que después lo negó, se hizo famosa con un libro. Poco a poco iré soltando los datos en la medida en que mi narración avanza. Adolfo de Jesús Constanzo nació en noviembre de 62 en Miami, Florida, hijo de una pareja de cubanos que acababan de huir de la revolución castrista. Al crecer adquirió hábitos extraños en un niño. Era excepcionalmente serio, limpio y muy meticuloso. Su padre desapareció al cabo de un año. Él, su madre y su abuela se trasladaron a Puerto Rico. Ahí Constanzo disfrutó de un padrastro rico, un negociante puertorriqueño. Pero a la edad de mudarse 10 años, tras mudarse otra vez a Miami, perdió a su padrastro. Su madre, Delia González del Valle, se casó por tercera vez, tampoco duró mucho este matrimonio. En la comunidad cubana de Miami todo el mundo sabía que la madre de Adolfo era una sacerdotisa del palo mayombe, al igual que su abuela lo había sido en Cuba. Delia realizaba encantamientos y rituales para los vecinos, y entrenó a su hijo para transformarlo en el poderoso mago que ella creía que era. Constanzo era muy guapo. A los 14 años se acostó con una chica un poco mayor que él y tuvo un hijo a tan corta edad. Constanzo empezó a proporcionarle clientes a su madre, fue ganándose la reputación de médium, de oráculo y de brujo capaz de predecir el futuro leyendo los astros. A los 21 años, él y su madre se mudaron a la Ciudad de México, donde le habían ofrecido trabajo de modelo. Allí Adolfo hizo muchos amigos y realizó contactos, especialmente entre el submundo homosexual de la ciudad. Entretanto, su fama como sacerdote de santería, curandero y profeta fue creciendo. La clase alta mexicana, los artistas e intelectuales y sobre todo los políticos y narcotraficantes empezaron a recurrir a sus poderes y querían asegurarse mediante su intercesión el buen fin de los negocios. En esta época su madre lo envió a perfeccionarse con otro santero llamado El Grande.
regresa e introdujo en su rito los sacrificios humanos. Había llegado al punto más alto de la santería. Muy pocos podían ejercer ese tipo de sacrificios. El atractivo aspecto de Adolfo y su magnetismo personal le hicieron irresistible para ambos sexos. Constanzo recorrió el camino del palo mayombe hasta el final, practicando los sacrificios humanos, la antropofagia y la tortura. Los seguidores de Constanzo, a quien conocían como el Padrino, se entregaban a él en cuerpo y alma porque el cubano los embelesaba con promesas de riqueza y enormes ganancias. Todo ello alineado con una forma de actuar violenta y vengativa. La ligazón con la que los ataba se convertía así en un auténtico pacto de sangre. Sabía lo perturbador que podía resultar la mezcla formada por la concesión de favores sexuales y el castigo violento. Sus devotos quedaban así totalmente desorientados. Constanzo era un manipulador nato, un maestro en explotar las debilidades físicas de los seres humanos, aprovechándolas para llevar a cabo sus planes. Y por otra parte tenemos a otro personaje fundamental, que es Sara Aldrete. Nació el 6 de septiembre del 68 en Matamoros, Tamaulipas. Se casó a los 18 años y se divorció a los 20. Para 1985 se matriculó en una universidad de Texas y cursó un peritaje de educación física, porque ella era alta, era atlética, tenía casi 1,80 de estatura y tiene unos ojos muy grandes. Estudió en Brownsville. Ya sabemos que Matamoros y Brownsville prácticamente están separados solamente por el río Bravo. Sara se relacionó con un narcotraficante llamado Gilberto Rosa. Con él tuvo una relación amorosa. Cada fin de semana Sara volvía a México, a casa, y donde a finales de 1986 conoció a Constanzo. Su gran marquís se topó con el vehículo de Sara Aldrete. Los amigos de Constanzo se pusieron a increparla, pero él la invitó cortésmente a tomar un café y de paso le leyó las cartas del tarot. Le predijo que alguien muy cercano le contaría un problema y que ella no sabría cómo ayudarle. Aquí empieza la relación entre estas dos personas, que veremos después fue fundamental para esta serie de asesinatos. A las 2 semanas, el novio de Sara, Serafín Hernández, le confió que una rama de la familia a la que le servía dosis de drogas se estaba hundiendo. La chica llamó a Constanzo para contarle que su predicción se había cumplido. Él pareció muy interesado en el tema. Conocía el poder y la riqueza de la que alardeaban los capos de la droga en México y le interesaba quedarse con un trozo de ese pastel. Sara terminó enamorándose de Constanzo y Serafín no se inmutó. Él también estaba cayendo lentamente bajo el encanto de este curandero de acento cubano. Constanzo tenía una mansión en un barrio exclusivo de Monterrey y además frecuentaba constantemente el palacio de gobierno de esta entidad mexicana. Por su parte, la familia Hernández se dedicaba al contrabando de licores y al tráfico de drogas. El negocio estaba dividido en dos ramas. El padre de Serafín operaba al norte de la frontera y fue arrestado en febrero del 87. Entre tanto, Serafín Jr. trabajaba en Matamoros para su tío Helio, el pequeño Helio, como le decían. Este último había empleado el negocio al contrabando de automóviles y armas y a frustrar las operaciones de otras bandas para hacerse con su parte del negocio. Una actividad extremadamente peligrosa, sobre todo refiriéndose a la cocaína y los narcotraficantes colombianos, porque aún eran controlados por Pablo Escobar Gaviria. Cuando la familia estaba perdiendo la unidad, apareció Constanzo en escena. Tras un corto tiempo como amante de Sara, dejó de verse con ella y le ordenó que empleara sus encantos en seducir al pequeño Helio. Sara ya participaba activamente en los sacrificios rituales orquestados por Adolfo. Se encargaba de iniciar la tortura de las víctimas. A principios de 1988 empezó a acostarse con el tío de Serafín. Este incluso se encargó de presentárselo. No pasó mucho tiempo hasta que el pequeño Helio estuvo convencido de que lo necesitaba para evitar la disgregación de la familia. Y para eso se requería a un poderoso brujo. Esa era la oportunidad que Constanzo estaba esperando. Mientras Sara lo esperaba cerca de ahí,
En Matamoros, Constanzo desayunó con Helio en un restaurante de la Ciudad de México, donde le dijo que podía iniciarle en los rituales secretos, que él era un verdadero superdotado para el sacerdocio de la santería, y lo bautizó haciéndole incisiones en los hombros, en la espalda y en el pecho. Después lo rayó para iniciarlo en el palo mayombe. Sara, Constanzo y Helio se transformaron en la infernal trinidad que dirigía a esta banda. Sin embargo, los únicos autorizados a asesinar de forma ritual eran Helio y Constanzo. El precio de Constanzo por restaurar los menguados poderes de la familia consistió en la mitad de las ganancias. Helio, mezclado en los sacrificios humanos de palero, aceptó. La familia se separó de los negocios de Texas. Perdió ese mercado y la infraestructura de distribución de droga, pero Constanzo le presentó a Helio a sus propios contactos mexicanos. Siguieron más y más sacrificios. Muchas de las víctimas procedían del mundillo homosexual frecuentado por el brujo. Dos de los favoritos de Constanzo solían traer con engaños a homosexuales a los rituales: Omar Orea y Martín Quintana. En 1988 ocurrió el primer caso sonado relacionado con Constanzo. En marzo, un transvesti llamado Ramón Paz, que se hacía llamar Claudia, o la Claudia, fue arrestado por la policía. Era vendedor de antigüedades en la zona rosa de la Ciudad de México y entre sus clientes se contaba la actriz y cantante Irma Serrano la Tigresa. A veces trabajaba para ella. Su detención se debió a que vendía objetos robados. A mediados de julio, la Claudia tuvo contacto con Constanzo. Se pelearon. El transvesti quiso romperle una botella en la cabeza a Constanzo. Esa fue su perdición. Martín Rodríguez llevó a la Claudia al departamento de Salvador Gutiérrez a la colonia Juárez. En la tina del baño del departamento, Martín Rodríguez asesinó a la Claudia y luego se dedicó a destazarlo. Colocó los restos en 3 bolsas de plástico negras y lo tiró a la basura en un terreno baldío, donde la policía lo encontró días después. En julio del 88, Constanzo se vio envuelto en una operación de tráfico de drogas que salió mal. Él y los demás escaparon apenas de una trampa policial en Houston, Texas, dejando abandonado un valioso cargamento por valor de $20 millones y un altar con velas y hierbas aromáticas que encontró la policía estadounidense. Este fracaso socavó seriamente la autoridad del brujo. Para rehacer su imagen, participó en varios ajustes de cuentas. Un ex policía de Matamoros, César Sauceda, estaba poniendo en peligro los negocios de la familia, al revelar a bandas rivales cómo los Hernández les engañaban. Mientras tanto, Constanzo había convencido a Helio de que dejara usar una barraca del rancho Santa Elena para sus rituales. Era un buen sitio donde guardar los necesarios artilugios, incluyendo la ñanga y su contenido. Sauceda fue raptado y conducido al rancho, pero Helio perdió su sangre fría y lo mató con una ráfaga de ametralladora, en vez de sacrificarlo según las normas del rito del palo mayombe. La tierra del rancho vio muchos más asesinatos, ya que Constanzo se esforzaba por restablecer su autoridad. El negocio empezó a florecer de nuevo gracias a los contactos mexicanos de Constanzo, sin tener que recurrir a la rama estadounidense de la familia. Era la primavera del 89, y Constanzo ordenó a sus secuaces que consiguieran un gringo para llevar a cabo los rituales que los protegerían al norte de la frontera. Los gringos, nombre dado por los miembros del culto pues a los estadounidenses, pues eran preferidos para estos menesteres, dado que sus almas ayudarían a controlar las de los blancos vivos, según las creencias que les había imbuido Constanzo. Los estudiantes universitarios estaban disfrutando por entonces unas cortas vacaciones, las famosas y conocidas como el Spring Break, y ellos iban en calidad de Spring Breakers, sobre todo a pasarla bien y emborracharse, porque recuerden que en México la edad legal para tomar es mucho menor que en Estados Unidos. El martes 15 de marzo del 89, el joven estadounidense Mark Kilroy aún no había cruzado la frontera de Matamoros para volver a Estados Unidos. La ciudad fronteriza mexicana seguía llena de juerguistas pasándoselo en grande, sobre todo universitarios de Texas disfrutando de los típicos días de asueto de primavera.
Las borracheras se habían prolongado durante varios días sin parar. Mark y 3 de sus amigos estaban cansados y agradablemente contentos tras las infinitas rondas de copas. Mark Kilroy, que era estudiante de medicina de 21 años de la Universidad de Texas, parecía estar cosechando un tardío éxito con una chica. Se trataba de una preciosidad, que acababa de participar en un concurso para elegir a una Miss Morena, celebrado al mediodía en la playa de la Isla del Padre, un centro de veraneo en la zona estadounidense. A las 2 de la madrugada la gente empezó a retirarse. Los 4 amigos, agotados y con una buena borrachera, decidieron dar la fiesta por terminada. Salieron del local donde se encontraban. El aire de la noche era fresco y agradable. Se unieron a la tambaleante procesión de muchachos que se dirigía hacia el puente que marca la frontera entre México y Estados Unidos. Bill, el mejor amigo de Mark, tuvo que pararse en un oscuro callejón para orinar. Al volver, vio a Mark caminando en medio del gentío. Parecía estar hablando con un joven mexicano, Sergio Martínez, un miembro del grupo de Constanzo. Los dos amigos de Mark caminaban adelante en dirección al puente. Bill fue hacia ellos. A partir de ese momento, la fiesta se transformó en una pesadilla. El mexicano empezó a hablar con Mark sin que nadie se lo hubiera pedido. ¿Quieres dar un paseo?, le dijo. Cerca había estacionado una camioneta y otro mexicano estaba sentado al volante. Los estudiantes estadounidenses preferían no mezclarse con los hombres de Matamoros. Solían ser tipos duros que conocían bien la ley de la calle. Pero la negativa de Mark no fue lo suficientemente rápida. El alcohol y el cansancio pudieron con él. Los mexicanos se dieron cuenta de que titubeaba. Lo cogieron en volandas, lo metieron a la camioneta y el vehículo desapareció de la bulliciosa calle. Mark se dio cuenta de que corría peligro. El conductor se detuvo en un callejón para orinar y Mark aprovechó el momento. Se zafó de sus guardianes, saltó de la camioneta y echó a correr. Pero no se había fijado que otra camioneta Chevrolet lo seguía. 2 tipos se bajaron y volvieron a atraparle. Le metieron empujones en el Chevrolet y lo amenazaron con una navaja. Se hospedaron en el Hotel del Prado, de donde Mark casi se escapó por segunda ocasión. Sus amigos empezaron a preocuparse cuando vieron que no aparecía en el puente. Regresaron a México, recorrieron las calles y bares de la ciudad hasta que se hizo de día. A estas alturas estaban muertos de cansancio y se fueron a dormir unas horas a una habitación de la Isla del Padre antes de rellenar un impreso de personas desaparecidas en la agencia del Ministerio Público. A la mañana siguiente, en Matamoros, notificaron la desaparición en el consulado estadounidense. Después llamaron a los padres de Mark, los cuales vivían en Santa Fe, y les dijeron que su hijo se había perdido en México. Las 2 camionetas recorrieron kilómetros a través del campo hasta detenerse frente a un grupo de endebles barrancas en una granja. Mark fue obligado a permanecer sentado en una vieja hamaca. Llegaron más hombres. Algunos llevaban armas automáticas. Sus esperanzas se desvanecieron. No había forma de escapar. Pasaron las horas lentamente y a la madrugada un anciano le dio un poco de agua y una sartén con unos huevos revueltos. Los mexicanos le dijeron que no se preocupara, que no le iba a pasar nada. Mark se pasó un buen rato rezando. A las 12 él seguía sentado en la hamaca. Poco después le condujeron a una construcción de madera y adentro lo ataron de pies y manos. Un olor a podrido enrarecía el ambiente. Nubes de ruidosas moscas se agolpaban sobre algo que había en el oscuro fondo de la barraca. Los guardias lo obligaron a arrodillarse y lo amordazaron con una cinta adhesiva pegada a los labios. Alguien dio una orden, así que volvieron a arrastrarlo al exterior y lo colocaron sobre una lona extendida en el suelo. Detrás de él, alguien levantó un machete y le propinó un golpe seco en la nuca. Mark murió al instante. Un miembro de la banda declaró después que el sonido del machete impactando sobre la cabeza sonó como si fuera cáscaras de coco. Tras asesinarlo, les trajeron el cerebro y lo pusieron a hervir en la ñanga, en la propia sangre del chico. Le quitaron la columna vertebral, con la cual fabricaron amuletos y collares para protección. Le amputaron las piernas, le quitaron la carne y la devoraron. Con un fragmento de su columna,
Constanzo se fabricó un alfiler de corbata que utilizó de ahí en adelante. Los huesos del joven fueron colocados en cubetas vacías. La noche del 5 de abril, David Serna, un homosexual apodado El Coqueta, se saltó al volante de un Chevrolet Silverado con placas de Texas un control de carretera montado por el ejército mexicano. Durante la última semana, la policía había estado vigilando las carreteras fronterizas con la esperanza de atrapar a algún contrabandista de drogas. La agencia antidrogas, o sea, la DEA, había movido los hilos en las altas esferas. Mark estaba emparentado con un senador de Estados Unidos y sus padres habían visitado al entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, pidiendo que se presionara a México para hallar a su hijo. Al cabo de una semana, los controles interceptaron enormes cantidades de cocaína y marihuana con valor de millones de dólares. Los federales persiguieron al Chevrolet por los polvorientos caminos del desierto hasta el rancho Santa Elena. Ahí consiguieron arrestar a Valdés y descubrieron una pequeña cantidad de marihuana y cocaína, un pequeño arsenal de pistolas y 11 vehículos recién salidos de fábrica con los más modernos teléfonos inalámbricos y sistemas de radio. El Coqueta Valdés rebosaba seguridad en sí mismo. Alardeaba de que las armas de la policía no podían hacerle ningún daño. Sin embargo, los agentes realizaron otra detención en aquel mismo lugar por pura casualidad, al anciano que cuidaba el rancho. Le mostraron rutinariamente una fotografía de Mark y el hombre reconoció inmediatamente al muchacho, a quien él mismo había preparado una comida hacía más o menos un mes. A través de los números de serie de los teléfonos de los coches, los agentes obtuvieron una lista de nombres y direcciones de lo que parecía ser una nutrida banda de malhechores. En menos de 2 días, la policía tenía bajo custodia a Sergio Martínez, a Serafín Hernández y al pequeño Helio. Se les sometió a un intenso y violento interrogatorio, ya lo saben, a la mexicana de hace más de 30 años. Pero al final, los bandidos realizaron declaraciones coincidentes. Todos hablaron de un líder llamado Adolfo de Jesús Constanzo, el Padrino, a quien describían como un brujo cubano. Ese les había iniciado en una serie de espeluznantes sacrificios humanos, prometiéndoles inmunidad ante la policía, incluso ante las balas de sus revólveres. Tal como dijera Valdés, todos consideraban que sus almas habían muerto tras la detención. También desvelaron que el mago tenía una cómplice femenina apodada La Madrina, una muchacha mexicana alta y bonita con educación universitaria que participaba en esos supuestos aquelarres y solía asistir a las sesiones de tortura de las víctimas. Proporcionaron además el nombre de aquellos 2 personajes, y efectivamente, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete. Según su testimonio, Sara era la que ejecutaba personalmente a las víctimas. Los colgaban de una soga, de manera que pudieran agarrarse con las manos, luchando para sobrevivir. Mientras se afanaban por respirar, bajaban la soga hasta un caldero con agua hirviendo, y por el camino, supuestamente, Sara les cortaba ciertas partes con unas tijeras. Después los cocían vivos a fuego lento, y la agonía duraba varias horas. En alguna ocasión, alguno de ellos le abría el pecho con un gran cuchillo y le arrancaba parte del corazón con un mordisco, mientras la víctima observaba todo y gritaba del dolor. El martes 11 de abril, el equipo de la policía judicial se desplazó al rancho Santa Elena junto con los miembros arrestados de la banda. Abrieron la puerta de la maloliente barraca y encontraron todos los objetos normalmente empleados en los rituales de magia negra. Estamos hablando de altares improvisados, de ristras de ajos, de chiles verdes, de cazuelas con objetos rituales, de monedas, cabezas, cuellos de pollos, cabras sacrificadas. Una de las cabezas de cabra estaba atravesada por un pequeño tridente. Había cajas llenas de veladoras también con imágenes sagradas. El mugriento suelo estaba salpicado de colillas de cigarro, botellas vacías de aguardiente y envoltorios de caramelo. La ignorante policía mexicana pensó en un grupo de adoradores del diablo, así que declararon a los periodistas que se trataba de narcotraficantes que practicaban el satanismo. Ni siquiera tenían idea de lo que era la santería. Por eso, los periódicos bautizaron de inmediato a los criminales como los narcosatánicos, aunque no tuvieran una relación alguna con un grupo al cual pudiera afirmarse que tuviera tales características.
En el centro de la barraca encontraron la ñanga de Constanzo, ese gran caldero de hierro de unos 75 centímetros de diámetro. Su contenido explicaba la peste y una gran cantidad de moscas. El caldero contenía varios palos para remover la mezcla y una especie de sopa espesa a base de sangre, cocida con trozos de cerebro humano, pedazos de tortuga, cabezas de cabra, vísceras de animales y una herradura. Era claro que ahí hubo más de un asesinato. Los miembros de la banda, enormemente asustados pero al mismo tiempo excitados, fueron señalando las tumbas de las víctimas. 13 muertos en 9 fosas. Uno de los cuerpos pertenecía a Gilberto Sosa, el traficante con el cual Sara Aldrete había estado relacionada en Estados Unidos antes de conocer a Constanzo. Ella misma había participado en su tortura y su ejecución. Luego la policía localizó el cadáver de Mark a 1 metro de profundidad. Lo desenterraron con la ayuda de una excavadora. Para la identificación resultó de gran utilidad el certificado estomatológico del muchacho, ya que cuadraba con los restos de dentición recuperados. El cuerpo estaba salvajemente mutilado, como el de los demás sacrificados. Habían separado la cabeza del tronco para poder extraer más fácilmente el cerebro, faltaban las articulaciones de los dedos, faltaban los genitales y la columna vertebral. Otros cuerpos mostraban asimismo señas de haber sido desollados. La policía volvió con Sergio para desenterrar el 13º cadáver en presencia de las cámaras de televisión y reporteros de prensa. Tras una hora de excavación bajo el sol del desierto, apareció el cuerpo de un muchachito de 14 años, al que le habían abierto el pecho doblando hacia fuera el costillar, pero también le faltaba el corazón. Los detenidos siguieron dando detalles de sus actividades. La policía dedujo que el cerebro de la banda tenía que ser Adolfo de Jesús Constanzo. Este nombre causó gran preocupación, ya que se trataba de un sujeto con influencias. Conocía a gente importante, incluso a jefes de policía y personalidades. Los federales también seguían la pista de Sara Aldrete. Los federales registraron la casa de Sara mientras desenterraban los últimos cadáveres en el rancho. Su padre los condujo hasta el departamento, donde lo primero con que se toparon en el cuarto de estar fue un altar manchado de sangre, con velas dedicadas a Changó y Santa Bárbara. Y en una esquina del salón la policía halló ropa de niño empapada en sangre. Ya se había desenterrado el 13º cadáver y el jefe de los federales fue al rancho acompañado de su propio curandero. Ya estaba harto de la situación. Y aunque los miembros de la banda insistían en que había más cuerpos enterrados, se puso fin a las excavaciones y a la búsqueda de los muertos. El curandero roció la barraca con agua y pronunció sus sortilegios. Echaron gasolina alrededor y prendieron fuego. No querían saber nada más de esta historia tenebrosa. Constanzo y Sara no perdieron el tiempo, tenían que alejarse como fuera. Se reunieron en Bronzeville y volaron hasta la Ciudad de México. Por el camino recogieron a otros miembros de la banda. Los federales localizaron las agendas de Constanzo en su departamento. Contenían nombres y fotografías de personalidades muy importantes, la mayoría de los cuales no se podían hacer públicos. Algunos de ellos eran artistas prominentes como La Tigresa, Alfredo Palacios, Juan Gabriel, Yuri, Oscar Atié y Lucía Méndez. El grupo siguió huyendo durante 3 semanas mientras Constanzo se la pasaba monitoreando los periódicos y los noticieros de televisión, donde su fotografía y la de Sara se producían interminablemente. El asunto era ya un escándalo internacional y las autoridades de Estados Unidos exigían su captura por medio del fiscal, quien inclusive había viajado hasta Matamoros para observar todos los procedimientos. Finalmente, Constanzo y su comitiva regresaron a la Ciudad de México y se escondieron en el departamento de un amigo en la colonia Roma. El 5 de mayo, un soplón de la policía informó a los federales que había visto a una mujer comprando gran cantidad de víveres en una tienda de ultramarinos, pagando con efectivo. La policía ya había recibido una llamada anónima de una mujer denunciando que la banda estaba obligándola para que les ayudara. Al día siguiente, con los mismos agentes que en el pasado habían mantenido relaciones serviciales con Constanzo, se dispusieron a silenciarlo para siempre. Poco antes del mediodía, uno de los vigías apostados por el palero detectó a unos policías vestidos de civil en coches privados. Constanzo se asomó a la ventana para confirmarlo. Un grupo de agentes fuertemente armados se disponían a tomar posiciones. Viéndose perdida, Sara se encerró en un cuarto y rompió la ventana a patadas. Su intención era fingir que estaba secuestrada por Constanzo y su grupo.
Arrojó por la ventana un papel donde había escrito: por favor, llamen a la policía judicial y díganles que en este edificio están los que buscan. Díganles que tienen una mujer como Ren. Se lo ruego, porque lo que más quiero es hablar, o matarán a la chica. Mientras trataban de controlar a la chica, otro miembro del grupo, Álvaro, perdió la calma, tomó su alma y disparó una ráfaga de AK-47 por la ventana. Los federales respondieron al fuego con ametralladoras. Constanzo enloqueció al verse atrapado. Gritaba que el poder del palo mayombe lo había hecho invulnerable a las balas e inmortal. Tomó fajos de billetes y los arrojó por la ventana. La gente que estaba en la calle corrió a recoger el dinero, dificultando la labor de los federales. Constanzo amontonó el dinero restante sobre la estufa y le prendió fuego. Entonces volvió hacia los demás y les gritó: ¡a morir todos! Álvaro, el más violento del grupo, continuó la lucha contra la policía. Constanzo cogió a uno de sus amantes masculinos, Martín Quintana, y se metió con él en el guardarropa. Tras abrazarle, le ordenó a Álvaro que no disparara. O que mejor, siempre sí que le disparara, pero este no entendía la orden. Constanzo se levantó, lo abofeteó, repitiéndole la indicación. Acto seguido, los dos recibieron una lluvia de balas del AK-47. Constanzo y su amante terminaron muertos en el closet. La policía capturó a Álvaro de León, a Omar y a Sara Alderete. Álvaro fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Constanzo y Quintana. Sara fue absuelta de sus cargos, pero se le sentenció a 6 años de reclusión por asociación criminal y a 50 de prisión por el homicidio de Mark. En ese momento Sara tenía apenas 24 años. Serafín, David y Sergio esperaron durante años el juicio por los asesinatos rituales del Rancho Santa Elena, los cargos del tráfico de droga y contrabando de armas. Quedaron internados en la cárcel de Matamoros, viviendo en medio de lujo, lo que se permitía en las cárceles mexicanas de aquella época. Y Sara se convirtió en una celebridad oscura. Alternaba violentas protestas y afirmaciones de su inocencia con detallados informes. Incluso llegó a ser autora de un libro y fue publicitada. Siempre se dijo como inocente una vez que estuvo en la cárcel. Y así es, jóvenes, como terminamos con este caso, uno de los peores en la historia reciente de México, el famoso caso de los narcosatánicos. Así es que mucho cuidado, vivimos en tiempos violentos y pues todo tipo de creencias puede llevarnos a cosas terroríficas. Este fue su episodio Crónicas de Espanto. Nos vemos la siguiente semana. Muy buenas tardes. Créditos al portal Escrito con Sangre, al periódico Excelsior, a Sin embargo y a Infobae. Hasta luego.